la mañana. Estamos conectados ya con el diputado del Partido Socialista, el único sobreviviente de los socialistas en la región, Nelson Venega. ¿Cómo está, Nelson? Bienvenido, buenos días. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludarte a ti, por supuesto, a todos quienes están viendo las noticias a esta hora. Pura noticia. Nos ven en la televisión, nos escuchan en la radio y nos leen en la web. Nelson, ¿cómo ha sido esta partida? ¿Cómo ha sido el jueves después de que la benzina subió? ¿Qué le ha dicho la gente? ¿Qué le dicen los vecinos? ¿Cómo siente que está este panorama? Porque, pucha, nos subió la benzina, nos subió el pasaje, subió la micro en Yayay a San Felipe y ya cuesta más caro. Irme de San Felipe a Yayay, ahora gasto por lo menos unos 500, 800 pesos más. Estoy gastando más plata yéndome de Viña a Quillota, de Quillota a Viña. ¿Cómo está siendo golpeada la gente en nuestra región con esto? Bueno, tal como lo conversamos en una anterior oportunidad, estimado Jorge, yo, como declaración de principio, señalo que quiero ser una oposición constructiva. Pero a veces uno se tiene que hacer cargo también del malestar ciudadano, y la situación que está ocurriendo con el tema de la benzina ya es complicada, y lo peor es que va a ser cada vez peor. Ese es el tema de fondo. La gente todavía, claro, está pagando más benzina, pero en poco tiempo más va a empezar a subir otro tipo de cosas, y va a subir el IPC, y cuando sube el IPC sube la UEF, y los que pagan arriendo van a ver, por ejemplo, que se va a reajustar el precio del arriendo o del dividendo, y eso significa que en términos concretos, poco a poco nosotros vamos a ir viendo un incremento del precio de todas las cosas, llegando a fin de año aproximadamente con un 4% de inflación, siendo que hoy día la teníamos prácticamente en cero, o cero y tanto. Entonces, obviamente esto genera un malestar profundo, y yo siento que tengo que encarnar ese malestar, si yo no solo por ser diputados de oposición, sino que creo que también incluso los propios diputados que son de gobierno deberían tener un poco más de tacto respecto de cómo están ocurriendo las cosas, a ver si se modifican, más cuando se trata todavía de región. Yo en un rato más, vamos a ir a suscribir algunas cosas con la alcaldesa de San Felipe para ver, por ejemplo, qué va a pasar con el tema del transporte rural, porque el transporte rural, el transporte de nuestra zona es fundamental. Sí, pero ese no puede subir. No vamos a tener ningún tipo de apoyo. Entonces, obviamente hay un malestar y uno tiene que encarnarlo, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que aquí a mí me ha sorprendido un poco ciertas contradicciones y cierto desconocimiento de la autoridad, de diferentes autoridades, inclusive alcaldes. Por ejemplo, la locomoción colectiva que está que recibe subvención estatal, esto tiene relación a lo que es Valparaíso, Viña del Mar, el tramo concesionado, lo que tenemos entendido es que no puede subir la tarifa, no la puede subir, ¿cierto? Porque hay una metodología para subirla. El transporte rural, que también recibe un subsidio estatal, tampoco tendría que subir el pasaje. De hecho, por ejemplo, la famosa micro La Quillotana, la que hace el recorrido con Pocochay, Quillota, no debiese subir. ¿Pero qué sube el pasaje? Por ejemplo, la Sol del Pacífico, la Porteña, la JM, ¿cierto? Que para todo lo que es San Felipe de los Andes. Por ejemplo, el pasaje de los Andes a Quillota subió a 7 lucas, 7.000 pesos. La Sol del Pacífico, ¿por qué? Porque no tiene ningún tipo de subvención. Entonces ahí el pasaje sube nomás. Entonces hoy día creo que aquí hay dos medidas que atacar. Primero, usted como parlamentario ocuparse y preocuparse, ¿cierto?, de cómo ayudamos al decil más bajo. ¿Qué hacemos finalmente con ese decil más bajo? ¿Qué le pedimos al gobierno que le dé un bono, algo? Y también en el tema regional, ¿cómo logramos igualar la cancha en los tramos de la locomoción colectiva que no tienen subvención? ¿Cuánto ayudaría, por ejemplo, tener subvención a la provincia de Quillota para el tramo Quillota-Viña, o también para San Felipe Los Andes, para el tramo Los Andes-Viña? Ahí hay que avanzar, porque eso nos cuesta. Ahora, ¿qué medidas podría tener, cree usted, el gobierno para paliar justamente este tema, sobre todo en el decil más bajo? Jorge, yo creo que el gobierno todavía está a tiempo de tomar ciertas, retrotraerse también respecto a ciertas medidas. Yo creo que ha sido muy abrupto el tema del aumento de los precios, y yo, si tuviera que decir derechamente, creo que tiene que reconsiderar ciertas medidas. Tiene que ver si es que hacemos algo con el MEPCO, tenemos que ver, por ejemplo, qué hacemos con el impuesto específico en términos concretos, tenemos que ver, por ejemplo, si es que el impuesto específico va a seguir siendo, no va a seguir siendo pagado, por ejemplo, por las grandes mineras o por las grandes empresas generadoras de electricidad, que al no pagar hace que el impuesto específico sea más caro para el resto. Entonces, en una de esas, por ejemplo, podemos evaluar que todos paguen y disminuir el precio del impuesto específico. Pero, ¿sabe qué? Este asunto de focalizar en el decil
Y estas políticas económicas de la focalización son tan complejas porque siempre hay ciertos sectores que reciben todos los beneficios del Estado, y qué bueno que sea así, pero hay ciertos sectores que son mayoritarios que no reciben absolutamente nada. Entonces, yo creo que la focalización tan rígida no es la solución. Yo creo que la solución es empezar a evaluar primero si es que este proceso que vamos viendo, por ejemplo, porque la guerra de Irán, hasta el momento no tenemos por dónde existe una solución. Eso es lo más complejo. Y si existiera una solución hoy día, se demoraría en detenerse esta alza del petróleo por lo menos 4 meses. Por lo tanto, esos son los tiempos. Y resulta que si nosotros seguimos con esta lógica, la situación se va a transformar en algo dramático. Para el año que viene va a haber una reestructuración también respecto del tema de la luz, y va a volver a subir la luz también, porque el tema de ciertas subvenciones que existen a los PMGD, que son las pequeñas y medianas generadoras de electricidad, también van a pasar a costo directo. Son cuestiones bien técnicas, pero va a haber un aumento creciente en los precios. Entonces yo siento que aquí una solución concreta, que no es mía, sino que ha sido planteado por los propios trabajadores de la ENAP, es por una parte ver cómo bajamos el impuesto específico de todos, y que esto se mantenga a través de cobrarle a las grandes mineras y a las grandes generadoras eléctricas que hoy día están eximidas del pago. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de los camiones, que si bien es cierto ellos pagan, pero resulta que después ellos devuelven por IVA. Entonces, yo haría concesiones más de fondo respecto a este tema, y no solo me basaría en la focalización al decir más bajo, porque siempre ese sector recibe ya beneficios, pero el grueso de la población no recibe nada. Exactamente, estamos con Nelson Venegas, ¿cierto? Diputado del distrito número 6. Ahora, Nelson, cuando uno habla este tema, y tú hablas del descuento específico de las grandes empresas, de poder bajar, pero hoy día, como de retrotraer, pero no creemos, es bastante difícil que el gobierno vuelva para atrás, ¿cierto? Yo creo que hoy día hay que salir a poder sostener al decil más bajo, al registro social de hogares, que va a necesitar ayuda. Ya el jueves subieron la benzina, ya se subieron los pasajes, o sea, lo hemos dicho una y otra vez, el alza de los combustibles le pega más fuerte a quienes no tienen auto, ¿cierto? Que los que andan de a pie. ¿Cómo vamos a salir en ayuda de ellos? ¿Qué debiésemos pedir? Porque hasta el minuto hemos dicho que tiene que retrotraerse, que tiene que repensarse el MEPCO, pero no creo que eso pase. No creo que se vuelva atrás. Hoy día, pero ¿cómo vamos a defender a estas personas que no van a alcanzar a llegar a fin de mes? No, sí, yo lo entiendo, y entiendo que se tiene que hacer un tema y focalizar estos recursos a los sectores más sencillos, digamos, que son decir que usted señala. Pero siento yo que haciéndose eso no es una verdadera solución. Yo de verdad creo que se tienen que hacer medidas mucho más profundas y reestructurar algunas cosas, o ver si que existe algún tipo de gradualidad también en cómo se va a ir realizando estos cambios. Yo creo que se tiene que reestudiar qué es lo que va a pasar con el MEPCO. No, las soluciones no son para siempre. El MEPCO se controla a través de decretos también, por lo tanto, ni siquiera tiene que pasar por el Congreso. Y entonces uno tiene que ir evaluando también sobre los impactos que existen. Además, por ejemplo, el hecho que hoy día se pague más por benzina, por gasolina, también hay un incremento respecto del IVA, y por lo tanto también el Estado va a recibir más impuestos producto más dinero producto de este impuesto. Entonces, creo que se tiene que hacer, por supuesto, este tipo de focalización hacia el decil más bajo, y también otorgar ciertas subvenciones al transporte rural, que hoy día no está comprendido, por ejemplo, como acá en el Valle de la Concagua, donde prácticamente no existen, digamos, subvenciones respecto al transporte rural. Pero insisto, yo creo que aquí se amerita una cuestión mucho más profunda de cómo vamos a ir sorteando esta dificultad, que no va a ser de carácter temporal, sino que por lo menos vamos a tener todo este año en una situación muy compleja. Bueno, hay cosas importantes y cosas urgentes, ¿cierto? Tú estás apuntando, estamos con el diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, estás apuntando a lo importante, ¿cierto? Que es el trabajo a largo plazo, a poner en la discusión país si vamos a volver a tener al MEPCO o algún sistema que nos regularice. Pero lo urgente, Nelson, diputado, lo urgente es que, por ejemplo, una persona que viaja todos los días de Viña del Mar a Quillota o de Quillota a Viña del Mar se está gastando 140.000 pesos al mes en pasaje, teniendo un promedio de 22 días trabajados. Que si tenemos una persona que viaja de San Felipe de los Andes a Viña o al Paraíso todos los días, se va a gastar 312.000 pesos en pasaje. En cambio, una persona que vive en Viña, en Quilpué, en Villa Alemana o en Concón,
cuando viaja todos los días, se gasta una plata totalmente más baja. Cuando en Santiago yo viajo de Pudahuel a la dehesa, estoy gastando 800 pesos. Entonces, la diferencia es muy abismante. Hoy día tenemos ciudadanos y chilenos de clase A y clase B en nuestra propia región. ¿Cómo podemos apuntar a que rápidamente a la gente de San Felipe, Los Andes, Quillota, La Ligua, Calera, le bajemos el pasaje a la micro? ¿Cómo se lo bajamos? Porque aquí hay que ir a una solución rápida, y estamos hablando con 2 empresas de buses, o 3. O sea, el Sur del Pacífico, La Porteña y JM, que uno podría hacer un trabajo ahí regional, porque el golpe al bolsillo de nuestros vecinos de San Felipe, Los Andes y Quillota es muy grande. Pero por eso, Jorge, si yo comparto con usted, y se tiene que rápidamente generar las condiciones para que exista un subsidio, una subvención. Yo comparto absolutamente, porque es lo urgente. Quiero agregarle otro condimento más respecto al tema de los pasajes. Cuando uno viaja desde Los Andes a Valparaíso, tiene que pagar el peaje de Panquehue, el peaje de Gayay, el peaje de Quillota y el peaje de la entrada allá de Las Palmas. En total, eso, incluyendo, por ejemplo, el peaje de Quillota, que es el peaje más caro de Chile. Imagínate, entonces, sí, imagínese lo que significa imagínense lo que significa ya para nosotros viajar a Valparaíso en términos de peaje y en términos de combustible. Entonces, obvio que hay una situación que hay que tratar de mejorar, pero ¿por qué yo le estoy planteando lo otro? Yo insisto, eso yo lo doy por sentado y lo vamos a exigir, y por eso vamos a tener la reunión hoy día con la alcaldesa de San Felipe y vamos a ver qué es lo que hacemos en todas las perspectivas. Pero aquí el tema de fondo, Jorge, que no podemos eludir, es que aquí llegó un gobierno con una terapia de shock que trata de disminuir el Estado, básicamente, y la función del Estado, entregándole los costos a los particulares. Y eso no es una cuestión ocasional ni aislada, eso obedece a un propósito, a una manera de pensar la política, a una manera de pensar la economía. Y por eso que yo estoy diciendo, hay que detener también un poco esas determinaciones, porque lo que está ocurriendo hoy día es entregarle todos estos costos, porque en el fondo ellos hablan de sincerar los costos, ¿ya? Pero eso significa disminuir el poder económico y el poder de decisión y el poder de apoyo, en definitiva, que da el Estado. Y eso es un modelo económico, que es lo que hizo Milei, lo que está haciendo Milei en Argentina. Esto no es en Chile, esto obedece a una lógica económica en la que piensa nuestro gobierno, que ganó, es cierto, pero eso no significa que también tenga que hacer todo lo que ellos quieran. Nosotros tenemos que detener también un poco esos aspectos, porque nosotros tenemos una estructura, una cultura, todavía una capacidad de endeudamiento por parte del Estado y una capacidad de reacomodo tributario que nos permitan hacer que el Estado siga cumpliendo un rol más importante en las determinaciones políticas y no solo entregárselo a la ley de la oferta y la demanda, que en definitiva lo que se está proponiendo con este tema de disminuir el mecanismo de estabilización. Pero ¿sabe lo que yo veo, diputado? Porque independiente, yo entiendo que esto es política y va la crítica política, pero yo creo que hay que ser más directo en el tema. Hoy día la crítica al gobierno es en el fondo político. Uno dice el gobierno de derecha, el gobierno que se parece a Milei, el gobierno que se parece a Trump. Perfecto. Pero eso es una crítica política. Hoy día la fuerza política de oposición está más preocupada de criticar políticamente a Kast que de proponer soluciones. Por eso yo le digo yo a usted, o sea, hoy día a la gente de San Felipe Los Andes le subieron el pasaje y al de Quillota también. Lo más probable es que Kast y el señor Quirós ni siquiera entienda y conozca que en Valparaíso existen 2 realidades. Porque difícilmente el ministro Quirós puede conocer la realidad chilena si hizo lo que hizo. El punto está que usted sí la conoce. Y quizás Sofía González también la conoce. Y Cristian Mella también la conoce. Claro, no sabemos si Cristian Mella es de oposición o no, pero la conocen. Entonces, usted como parlamentario, ¿cómo alzamos la voz por lo urgente? Yo estoy de acuerdo con usted que lo importante tiene que ir caminando, pero lo urgente es ahora. O sea, en 3 semanas más, el quillotano que viaja a Viña, el sanfilipeño que viaja a Viña, no va a tener plata, porque no le va a alcanzar el sueldo. ¿Cómo lo arreglamos ahora? Por eso le estoy diciendo, Jorge, mire, yo cuando partí esta entrevista, yo le di no solo la crítica, yo soy crítico de este gobierno, pero no solo lo planteo la crítica. En Chile, porque yo le estoy diciendo que vamos a tener una reunión con la alcaldesa y vamos a solicitar en conjunto también con alcalde y alcaldesa la posibilidad de que exista subsidio. Pero no solo estoy planteando este reclamo y llamando que haya subsidio, estoy otorgando la posibilidad de solución y le he dado las 2 soluciones. La primera es la rebaja del impuesto específico. Eso es algo que se puede hacer ahora. Sí, pero es que eso no es más fácil generar un subsidio hoy día con las 3 empresas. Lo que pasa es que
esa mecánica de bajar el subsidio es una mecánica país. Entonces es más complejo, es más difícil. Hoy día tenemos que ir preocupándonos de sectores puntuales, porque en el fondo la decisión política, lo macro, ya lo tomó la decisión el gobierno. Ya el MEPCO ya avanzó, y lo avanzó por decreto. Es muy difícil que vuelva atrás. No, pero es que parece que me esté dando mal a entender, estimado Jorge. No, si lo entiendo bien. El impuesto específico en Chile se paga desde hace mucho tiempo y los populistas dicen que hay que eliminarlo, ¿ya? Yo estoy diciendo simplemente que hay que bajarlo. Pero ¿cómo se puede bajar siendo que el Estado pueda recibir la misma cantidad de dinero? Que paguen todos. Y eso es lo que yo le estaba señalando. ¿Y quiénes son los que hoy día no pagan? No paga la gran minería, la generadora eléctrica, etcétera, grandes empresas productivas. Entonces yo estoy diciendo que si se les cobrara todo, podría bajar el impuesto específico. Si baja el impuesto específico, usted obtiene una medida concreta al tiro. Segundo, si el Estado va a recibir más IVA, va a tener más impuestos, y si va a tener más impuestos, va a tener la posibilidad de otorgar más subsidio, por ejemplo, a estas empresas, o al decil más bajo, como usted señala, por ejemplo, para poder subsidiarla. Entonces, yo no solo estoy reclamando el subsidio que usted me está señalando como medida urgente, sino que también estoy proponiendo la fórmula. Es verdad. Nelson, tenemos que irnos. Bueno, muchas gracias por este contacto. Estamos atentos a la reunión con la alcaldesa con San Felipe. Nos queda un minuto. Jorge, te puedo hacer una última crítica. Recién te escuchaba, al parecer va a haber nombramiento de Seremi. Pero yo creo que lo que ha ocurrido, sobre todo en el ámbito de la seguridad, si hay una seremía que tiene mucha importancia, es la seremía de seguridad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la última ley que se aprobó en el Ministerio de Seguridad, donde fuimos parte, quien coordina las policías es la Seremi de... Asume un ex coronel de Carabineros. Y entonces el día de hoy, que nosotros no tengamos, hasta el día de hoy, hayamos tenido tanto tiempo un Seremi, siendo que este gobierno ganó hace más de 3 meses, generó una situación muy complicada y no puedo dejar de señalar esa crítica porque de verdad los Seremi son importantes. Qué bueno en todo caso que ya se estén tomando las determinaciones, pero lo que está pasando en términos de seguridad yo creo que es muy complejo y todavía no hay soluciones concretas. Muchas gracias, Nelson, por este contacto. Estamos en línea. Chao, diputado, me cuenta cómo le va con la alcaldesa San Felipe. Importante esa reunión. Perfecto. El diputado Nelson Venega con nosotros esta mañana junto a Punanoticia.cl. Ya viene la mañana de Punanoticia.cl con Ricardo Suárez, ¿cierto? A través de la radio en el 102.5 FM, 96.1, 90.9, por supuesto en el www.punanoticia.cl. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web y sufres en la bomba de Encina. Las noticias como a ti te gustan. Buen día. Punanoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal. Quedamos completamente informados de todo lo que está pasando en la región, Chile y el mundo. La agenda del día te la contamos primero. Sigue con nosotros, nos ves, nos escuchas y nos lees. Somos Punanoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Pura Noticia Matinal. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Sencillito.com. Pagar cuentas online nunca fue tan sencillo.